Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Después de esperar nuestros 5 minutos de tolerancia, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundito. Por favor, ¿alguien me confirma si se ve? Sí, se puede ver. Ya, perfecto. Ok, entonces hoy en nuestra clase del primer módulo vamos a hablar de un tema, en realidad dos temas bastante importantes que son los ciclos de desarrollo el ciclo de desarrollo de software y el ciclo del software testing. Ahorita vamos a entrar más en detalle. ¿Por qué son importantes estas cosas? Es porque es algo que no nos enseñan a profundidad ni en la universidad ni en la mayoría de los cursos que he visto, y es algo que se utiliza en el día a día. Entonces, por eso es que le dedicamos en este módulo toda una clase a entender esto. El hecho de conocer el ciclo de vida de nuestro proyecto, el hecho de saber qué actividades están haciendo en realidad, estamos haciendo todos los del equipo, no solo mi equipo de QA, sino todos, y por qué estamos haciendo esto y cuándo se hace esto y luego qué sigue, es muy, muy importante para tener una figura general de todo tu proyecto, todo tu equipo, y poder ser un mejor ingeniero de control de calidad. Entonces, sin más que decir, vámonos directo a los dos ciclos a los que acabo de mencionar. Estas dos abreviaturas son términos clave en todo lo que tiene que ver con ingeniería de software. Por eso en inglés son Key Software Engineer Terms, términos clave, que también son a veces objeto de preguntas en las entrevistas. En las entrevistas a veces es una pregunta clásica que nos pregunten si conocemos el ciclo de vida de desarrollo, o si conocemos el ciclo de vida de testing, o si conocemos ambos. Entonces es por eso que es importante. Entonces vamos a hablar primero sobre el desarrollo, que su abreviatura en inglés es esta, la primera, que dice SDLC. ¿Qué significa SDLC? Es Software Development Life Cycle. Su traducción sería ciclo de vida del desarrollo de software. O también lo pueden decir ciclo de vida del desarrollo del proyecto de software. No hay problema. Mejor si lo conocemos en inglés desde el principio. El 90% de las veces en libros, en internet, en trabajo lo van a ver en inglés. Por eso que lo he dejado en inglés, para no causar confusiones. Entonces, este es el ciclo de desarrollo de nuestro proyecto de software. Esta es la secuencia de actividades que vamos a llevar a cabo todos los del equipo. Cuando digo todos, me refiero al equipo de QA, al equipo de desarrollo, al equipo de managers, al equipo de product owners, todos. Las actividades que vamos a llevar a cabo para diseñar y desarrollar nuestro proyecto, nuestro producto de software, obviamente buscando la mejor calidad. Es por eso que se llama el ciclo de vida. Es un conjunto de actividades que se van realizando durante todo el proyecto de software. Es decir, si alguna vez se han preguntado cómo es que nacen las aplicaciones o cómo nacen los productos de software, esta es la respuesta. El equipo, que somos todos en conjunto, vivimos dentro de este ciclo de vida y pasamos por todas estas actividades que vamos a profundizar ahora. Ese es el primer término clave, el ciclo de vida del desarrollo de software. El segundo término clave está ya más relacionado a QA, y su abreviatura es STLC. En inglés sería Software Testing Life Cycle, que su traducción sería ciclo de vida del software testing.
Este ciclo consiste en una serie de actividades que realizamos nosotros como testers o como equipo de QA para probar nuestro producto, nuestra aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Al principio puede ser confuso, es normal. Pero primero que nada, la diferencia es una letra. Arriba está con D, abajo está con T. Entonces, el ciclo de arriba se refiere al ciclo completo de todo el equipo, de actividades por las que pasamos para crear, diseñar e implementar el producto. En cambio, el ciclo de abajo, el del ciclo del software testing, simplemente es un poco más reducido. Se refiere a las actividades que realizamos como equipo de QA para hacer nuestras pruebas. Esa es la diferencia. Entonces, el ciclo de arriba es podríamos decir que el ciclo grande, que engloba todo el trabajo de todos los equipos, y el de abajo está más enfocado en el testing, en el equipo de QA, que es el ciclo por el que pasamos nosotros como equipo de QA. Ahora vamos a profundizar sobre esto que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto de software, es decir, el primero, el de desarrollo, el que hemos dicho que involucra a todos. Para hablar de esto, tenemos que hablar de las dos corrientes que han predominado a lo largo de la historia y las dos formas de construir software. Obviamente, construir un sistema, imaginemos los sistemas de hoy en día, las aplicaciones. En la primera clase vimos un gráfico con una arquitectura y mostramos que detrás de una aplicación, detrás de subir una foto, hay miles de personas, recursos, equipos, componentes, APIs, bases de datos, servidores, celulares, computadoras, clientes. Entonces, todo eso es complejo de construir. Pero ¿cómo es que se construyen los sistemas? La primera forma de construir sistemas informáticos, o la primera metodología, o la primera receta también le podemos llamar, es el modelo cascada, el primero que se ha implementado formalmente a lo largo de la historia, hace muchos años, décadas. ¿Por qué se llama modelo cascada? Porque es un modelo de actividades secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que para pasar de la actividad o la fase 1 a la 2, tengo que tener completada la fase 1. Para pasar de la fase 2 a la 3, tengo que tener completadas la fase 1 y la fase 2, y así sucesivamente. Es como decir, para ir al paso 1, al siguiente paso, tienes que completarlo, y al siguiente lo mismo, lo mismo. Entonces es un modelo secuencial. Por eso se llama cascada, porque es como una cascada que va cayendo secuencialmente. Y nunca va a ir al revés, una cascada nunca va a ir de abajo a arriba, por ejemplo. Y tampoco se va a cortar y va a ser un espacio y así. Entonces, secuencial como una cascada. ¿Cómo funcionaba este modelo que se aplicaba antes en todos los proyectos de software? Era bastante sencillo. Consistía en 6 fases o etapas secuenciales, como ya dijimos, donde la primera etapa o la primera fase o la primera actividad se llama la obtención de requerimientos, que en inglés, hay unos perros en la calle, perdón, que en inglés significa, se dice Requirement Gathering Stage, que significa fase de la obtención de requerimientos. Como su nombre lo dice, en esta fase simplemente las personas indicadas se dedicaban a obtener los requerimientos. Pongamos un ejemplo. Digamos que trabajábamos en un equipo de software hace 40 años, cuando todavía se utilizaba cascada, y nos decían una cadena de farmacias como Pharmacorp: queremos contratarlos para que nos implementen todo el sistema de nuestras farmacias a nivel nacional. La primera fase de nuestro trabajo hubiera sido ir y reunirnos con la gente de Pharmacorp, a la gente encargada de Pharmacorp y la gente encargada de nuestro lado, y obtener los requerimientos. Es decir, como resultado de esas reuniones, se tienen que crear
documentos de requerimientos, que son simplemente documentos. Pueden estar en Word, en Excel, en lo que sea, o en algún software especial, pero son documentos nada más. Estos documentos detallan los requerimientos que quiere Pharmacorp. Primero de manera general, digamos, queremos un módulo de reportes, uno de impresiones, queremos un módulo que muestre en las pantallas los productos, queremos un módulo para manejar el inventario, de manera general primero, y luego ya de forma más detallada. El módulo de reportes tiene que hacer esto, mostrarme este reporte, ventas diarias, ventas mensuales, ventas semanales, no sé, ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información que al principio se tarda en recopilar porque necesitas reunirte con tu cliente, hacer preguntas, resolver dudas, etcétera. Cuando terminas esta fase 1, deberías salir de esta fase 1 con los documentos, requerimientos completos, revisados, y el cliente también tiene que revisarlos y decir, sí, esto es lo que quiero. Es como que te da su aprobación y te dice, sí, está bien, puedes seguir a la fase 2. Una vez que tienes los documentos de requerimientos, se pasa a la actividad o fase 2 dentro de la metodología o modelo cascada, que es la fase de diseño. Aquí está en inglés y dice Design Stage. En la fase de diseño, como su nombre lo dice, se diseña el sistema. Teniendo los requerimientos en mano, después de leerlos, entenderlos, a los arquitectos del sistema, como ya dijimos en la clase 1, hay gente que su rol es diseñar porque son arquitectos, porque tienen mucha experiencia. Entonces, estas personas se dedican a planear y diseñar cómo se va a implementar este sistema. Si va a ser un sistema web, si va a tener aplicaciones móviles, qué bases de datos va a usar, qué tecnologías vamos a usar, qué lenguajes vamos a usar. Y obviamente todas estas decisiones se basan en su experiencia, su criterio, y también se consultan con todo el equipo, ¿no? Pero los que tienen más influencia en las decisiones son los arquitectos, porque para eso han sido contratados. Para eso se contrata gente que tiene ese nivel de experiencia, para que tome esas decisiones. Porque si aquí en esta fase de diseño lo arruinamos y escogemos, digamos, mal la tecnología o algo, todo el sistema va a estar mal. Entonces, en esta fase de diseño se toman esas decisiones, se pueden crear, generalmente se crean diagramas de bases de datos relacionales y algunos otros diagramas más. Se genera algo de documentación y cuando finalmente todos están de acuerdo con el diseño, todos dan su visto bueno, la documentación está creada, se pasa a la fase 3, que se llama la fase de la implementación o construcción, que en inglés está como build stage. Build es construir. Entonces, en esta fase, como su nombre lo dice, se el sistema. Es como decir, ya tienes los planos, ahora pasa a construir. Aquí es donde tienen más trabajo los desarrolladores, porque programan todos los días, todo el día, porque están implementando el sistema. Prácticamente es programar toda esta fase. Es donde más trabajo tienen el equipo de desarrollo. Una vez que está implementado el sistema y que ellos dan su visto bueno y dicen, ya hemos terminado, hemos implementado todos los requerimientos que nos han pasado en la fase de requerimientos, utilizando los planos que nos han pasado en la fase de diseño, pasa a la cuarta etapa, que sería la etapa de testing o el test stage, que es donde tenemos más trabajo nosotros, el equipo de QA. Entonces nos pasan el producto en un ambiente de testeo y nosotros empezamos a escribir, ejecutar nuestros miles de test cases, como hemos hecho el otro día, pero a gran escala. Empezamos a explorar la aplicación, a escribir test cases, nos organizamos, nos repartimos por módulos, por secciones, etc. Ejecutamos nuestras pruebas y una vez que hemos ejecutado nuestras pruebas, entregamos los resultados y decimos, por ejemplo, bueno, acabamos de testear este sistema, nos ha tardado un mes y estos son los resultados. Hemos reportado, no sé, 500 bichos, 100 son críticos, 200 son nivel medio, etcétera. Entregamos los resultados de nuestras pruebas.
Una vez que entregamos los resultados de nuestras pruebas, se arreglan estos bichos que hemos encontrado, los volvemos a validar y una vez que están validados, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de despliegue, que en inglés se diría la fase de deployment. Y esta fase consiste en que el sistema ya está listo y las personas encargadas van y lo instalan en el ambiente del cliente, suponiendo que tengamos que instalar a sus servidores, como se hacía antes. Ahora todo está en la nube, así que ni necesitas ir a instalar, pero estamos siguiendo un ejemplo como se hacía antes. Entonces, van las personas encargadas, tal vez incluso nosotros podemos ir a ayudar a instalar todo el sistema, los ambientes del cliente, a los servidores del cliente, a configurar, a enseñarles a usar, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando ya está hecho esto, y el cliente también ya ha dado su visto bueno y dice, sí, está bien, es lo que quería. La última fase se llama la fase de mantenimiento y podríamos decir que es una fase que no es un final, sino es como que lo deja abierto porque mantenimiento puede que dure toda la vida. Depende del tipo de contrato que han hecho, ¿no? Cada año, cada 5 años se puede renovar la licencia o el servicio de mantenimiento. Entonces, de ahí para adelante ya hemos entregado el sistema y simplemente nos queda hacer mantenimiento cuando nos pidan nuevas cosas, cuando nos reporten problemas, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo era la forma en la que se hacía software antes, la receta, podríamos decir, o la metodología. Y funcionaba, ha funcionado por mucho tiempo, hasta que ha llegado un punto donde algunas personas han encontrado ciertos errores en este modelo y han propuesto soluciones. ¿Cuáles eran los problemas o los errores de este modelo? Un problema muy relacionado con el testing. Como podemos ver aquí, es un modelo secuencial donde tienes que pasar de una fase a otra y sí o sí tienes que completar cada fase. Y cuando hablamos de sistemas grandes, cada fase puede durar tranquilamente unos 2 meses o más. Especialmente las fases de implementación y de testing pueden durar harto. Son sistemas grandes, como el de nuestro ejemplo. Entonces, imaginémonos que pongámosle por decir cada fase a 2 meses. Son 6 fases en total. Todo este proyecto tendría 12 meses de duración y eso es un año. Es bastante tiempo, ¿no? Un año es harto. Entonces, ¿qué pasaría si hemos pasado por todas nuestras fases? Hemos llegado a la penúltima cuando estamos yendo a instalar al cliente y el cliente nos dice, no, yo no quería así mi sistema, esto no me gusta, bla, bla, bla. Y nos dice, no, no puedo, esto no me sirve. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Retroceder hasta el principio, volver a hacer todo, invertir otra vez esos 10 meses que hemos invertido o más tal vez. Y obviamente eso es una pérdida de tiempo y de dinero, porque necesitas pagar más sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, al ser esto un modelo secuencial, tienes o tenías la desventaja de que, bueno, entre todas las desventajas, una de las principales era que el cliente solo va a ver los resultados al final, al final de tu modelo, de tu implementación. Y puede que pase un año y recién el cliente te dé sus observaciones o su visto bueno o su reprobación. Y en caso de que lo repruebe, tienes que retroceder y volver a pasar todos esos meses corrigiendo cosas. Ese era uno de los principales problemas. Y obviamente por eso antes los sistemas tardaban años en hacerse. Antes no era como hoy en día, de que una aplicación se puede hacer en un mes y en un mes ya está en el Play Store y puedes usarla y etcétera. Antes no, antes podían tardar años y es por esta forma de trabajo, porque seguramente siempre se iban corrigiendo cosas, rehaciendo cosas y se tardaba harto en llegar a un punto donde el cliente esté feliz. Entonces,
Eso era uno de los principales problemas. Ahora, el otro problema relacionado al testing es más o menos parecido. Al estar el testing recién en la fase 4, quiere decir que recién se van a hacer pruebas cuando ya esté todo hecho y después de que ha pasado harto tiempo. Entonces, como dijimos en la clase 1, con ese gráfico que teníamos de un bicho, de un escarabajo que iba creciendo, mientras más tardes en hacer pruebas, más te va a costar arreglar tus bichos. Y eso es porque hicimos una analogía de una casa, de que no es lo mismo corregir problemas en el plano cuando no está, cuando no está construida tu casa, a que corregir problemas cuando ya está construido y tienes que derrumbar paredes y todo. Es lo mismo. Entonces, como el testing aquí entra tarde, en la fase 4 recién, después de harto tiempo, de mucho tiempo, los bichos que encuentra el testing también van a ser caros de arreglar en cuanto a tiempos y recursos, porque estamos entrando tarde, cuando ya está hecho todo, cuando ya está hecho todo el sistema, recién se están pasando pruebas. Entonces, esas dos cosas que son parecidas eran los principales problemas de la metodología cascada. Y obviamente esa es la razón por la que se tardaba tanto en hacer sistemas antes. Por eso cuando una vez leí que el gobierno quiere nacionalizar las AFPs y ha encargado un sistema para las AFPs que no le entregan hace 5 años, ahí te das cuenta que realmente o los están estafando o los están robando plata. Porque ningún sistema, ni los sistemas de la NASA tardan 5 años en hacerse hoy en día, especialmente con tanta oferta de empresas que hacen sistemas en todo el mundo. Entonces antes era así, pero ahora no, ahora los sistemas pueden hacerse en un mes, 2 meses y cosas complejas. Y todo eso se ha logrado gracias a la nueva forma de hacer software que vamos a ver a continuación. Entonces, en conclusión, antes de pasar a eso, los principales problemas eran esos, que se entraban a hacer testing tarde y que el cliente veía los resultados tarde y eso nos trae riesgos porque el recibir retroalimentación tarde va a hacer que tengas que rehacer cosas. Y eso es bastante común porque casi nunca vas a hacerlo todo perfecto y no vas a tener quejas. La forma de solucionar esto ha sido el surgimiento de las metodologías ágiles y de esto ha surgido Scrum, que es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que todos usan ahorita. Todos, absolutamente todos. No he conocido, no he visto ningún proyecto que no use Scrum a nivel mundial, podríamos decir. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, ya. Las pruebas no deberían ser una actividad independiente que entre muy tarde en el ciclo de vida y las pruebas deberían adaptarse a cualquier modelo que estén usando en el proyecto. Las pruebas deberían realizarse en todos los niveles. Como dijimos antes, se deberían realizar desde el día 1, aunque no haya nada que testear todavía. Entonces vamos a ver cómo se hace eso a continuación. Entonces, tal vez han escuchado de esta palabra Scrum. Algunos le dicen que es una metodología, pero en realidad es un framework, un marco de trabajo. Pero no está mal decir metodología, no va a matar a nadie. Es común que incluso en las entrevistas, los entrevistadores a veces dicen metodología, entonces tampoco es para morirse, pero en realidad es un marco de trabajo. Entonces, Scrum y las metodologías ágiles han venido a solucionar este tema que teníamos con Cascada, de que las pruebas entraban tarde, el cliente lo veía tarde, nos podían hacer rehacer todo, retroceder y perder tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, con Scrum todo esto se ha solucionado y es por eso que ahorita es lo que todos usan. Esta es la nueva forma de hacer software que utilizan en las empresas de software, en los equipos. Para entender bien, antes de entrar a detalle de esta parte, vamos a imaginar que estamos haciendo una torta, por ejemplo. Con Cascada seguiríamos una receta. Digamos, no soy experto en tortas, pero obviamente hay una receta, ¿no? Primero esto, segundo esto, bla, bla, bla. Y le entregaríamos nuestra torta, vamos a poner un ejemplo bien exagerado, después de un mes al cliente, la torta hecha.
Y si la torta no le gusta y nos dice, no, esta masa no me gusta, que no sé qué, tendríamos que rehacerla, invertir otro mes. En cambio, con Scrum, le entregaríamos el primer día tal vez el relleno o la crema. El segundo día le entregaríamos, no sé, le mostraríamos los adornos o el decorado. El tercer día le daríamos una tajada para que pruebe. El cuarto día le daríamos otra tajada, pero con más cosas. Poco a poco le daríamos pedacitos de nuestra torta al cliente. Y al final, como todos los días o todas las semanas, le hemos dado algo para que pruebe y hemos ido mejorando nuestra torta de acuerdo a lo que el cliente nos decía. Nuestra torta va a salir mucho más parecida a lo que quiere el cliente, porque lo ha estado revisando periódicamente, lo ha estado probando y lo ha estado tocando periódicamente. Y al final le vamos a entregar la torta completa, pero con todas las características que ha ido viendo. Entonces, esa es la diferencia entre cascada y Scrum, más o menos, haciendo una analogía con tortas. Entonces, ¿cómo funciona Scrum? Obviamente no vamos a no vamos a volvernos expertos en Scrum en 2 horas. Hay cursos, hay certificaciones de Scrum. Pero lo importante es que tengamos una idea básica de qué es y cómo funciona al salir de este primer módulo. Ya en el segundo módulo van a profundizar un poco más sobre esto. Y cuando ya estén trabajando en un equipo real, ahí sí van a ver cómo es que se implementa y se trabaja en todo esto. Ya, ¿cómo funciona Scrum entonces? En Scrum hay varios roles. En un equipo Scrum hay varios roles, varias actividades y varios artefactos, se les llama, o en inglés artifacts. Y todo empieza aquí a la izquierda. ¿Dónde está mi mouse? Todo empieza aquí. Todo empieza de una forma más o menos parecida a cascada. Los product owners o los ejecutivos o ambos se reúnen con los clientes y obtienen los requerimientos, como se hacía en cascada. Con toda esa información que tienen del cliente, el cliente les dice, quiero un sistema que haga esto, así. Todo quieren los clientes, eso es normal. Los product owners también se les llama stakeholders, pero para efectos de simpleza vamos a llamar product owners. Entonces los product owners se reúnen y después de todas esas reuniones y comunicación con el cliente, generan los requerimientos, como se hacía en cascada, los documentos de requerimientos. Una vez que tienen estos documentos de requerimientos, los convierten en historias de usuario, que su traducción sería en inglés user stories. Cada user story, cada historia de usuario, es un requerimiento. Por ejemplo, ¿qué puede ser una historia de usuario? En el ejemplo de Pharmacorp, una historia de usuario puede ser implementar la página de login y que se pueda loguear con Facebook y con Gmail. Eso puede ser una historia de usuario porque es una funcionalidad más o menos grande que hay que implementar desde cero. Y entonces los product owners van convirtiendo todos esos documentos de requerimientos en historias de usuario. Y obviamente va a haber cientos o tal vez miles de historias de usuario que se van a apilar o se van a poner, podemos decir, en algo que se llama un product backlog. ¿Cuál es la traducción de esto? Es como decir, ¿cuál es la traducción de backlog? Vamos a ver en vivo. No, es que reserva no es la palabra correcta. Es como decir la pila de trabajo de todo el proyecto. Todas las cosas que tenemos que hacer durante todo el proyecto. Entonces, todos esos requerimientos se convierten en historias de usuario que están puestas de forma ordenada, donde las más importantes van arriba y las menos importantes abajo. Y todo eso
se llama el backlog. Les voy a mostrar un backlog de verdad para que entendamos un poco. Por ejemplo, el backlog de esta aplicación, los verdes son las historias de usuario, los user stories. Entonces, está ordenado por prioridad. Aquí, por ejemplo, vamos a implementar en Android esta cosa, no importa lo que es. Son unos tabs en la aplicación. Aquí vamos a implementar, mandar GIF desde la galería. Aquí vamos a implementar un nuevo UI para el chat. Y así vamos bajando. Y hay hartas historias de usuario, las verdes. Los rojos son bichos. Y así. Y esto nunca se va a acabar porque siempre van a venir más y más historias de usuario porque esto va a ir creciendo. Si es que nos está yendo bien, va a ir creciendo y creciendo. Entonces, eso es el Product Backlog. Todas las historias, funcionalidades y requerimientos que tenemos que implementar se van a ir poniendo acá, al Product Backlog. Ya, una vez que de una forma ordenada, como dice aquí, donde lo más importante va a ir primero, arriba. Ya, una vez que se tiene el Product Backlog inicial, de todas las cosas que necesitamos para este sistema, nos reunimos a los Product Owners y el equipo. Aquí dice the team, que somos el equipo. Cuando hablamos del equipo, significa QA, desarrollo, managers, product owners, DevOps, todo lo que hay en el equipo. Ya hemos hablado de los roles en las primeras clases. Solo digamos el equipo. Nos reunimos todos los del equipo con los product owners y los product owners nos dicen cuáles son las cosas más importantes que habría que crear. Primero, que implementar. Esta reunión se llama Sprint Planning Meeting. Si seguimos el ejemplo de Pharmacorp, seguramente aquí arriba va a estar la página de login, la base de datos, a los módulos más importantes, la gestión de usuarios, todo el esqueleto de la aplicación. Primero hay que construir el esqueleto, ¿no? Entonces todo eso va a estar aquí arriba. Y como estamos construyendo un sistema desde cero, todo eso va a ser lo primero que tenemos que trabajar. Entonces digamos que se eligen 5 cosas del backlog, 5 historias de usuario y decimos, ellos nos dicen, esto es prioridad, necesitamos empezar con esto. Y nosotros damos nuestro visto bueno y decimos, ya está bien, nos parece bien, estamos de acuerdo. Nos comprometemos a implementar estas 5 cosas, estas 5 historias de usuario, user stories. Una vez que nos ponemos de acuerdo en esta reunión, porque para eso sirve esta reunión, como su nombre lo dice, planning, es para planear, seleccionamos, pongamos como ejemplo los 5 primeras historias de usuario. Una vez que hacemos eso, empieza el sprint. ¿Qué es el sprint? Es simplemente un lapso de tiempo que generalmente son 2 semanas. Pero hay lugares donde lo hacen de 1 semana, hay lugares donde lo hacen de 4, hay lugares donde no respetan nada y les vale y lo hacen totalmente desordenado, hay de todo. Pero la cosa es que un sprint es un lapso de tiempo y generalmente debería ser de 2 semanas, porque 2 semanas no es ni mucho ni poco. Entregar algo cada 2 semanas es una buena práctica. Entregar algo más rápido también es bueno. Tardar mucho en entregar algo, ahí ya no es tan bueno. Entonces, sigamos el estándar, 2 semanas. ¿Qué quiere decir un sprint de 2 semanas? Quiere decir que en esas 2 semanas tenemos que terminar estas 5 cosas que nos hemos comprometido a hacer. ¿Qué quiere decir terminar? Quiere decir que los desarrolladores tienen que implementar, los QAs tienen que testear, tienen que encontrar bichos, se tienen que arreglar los bichos, se tienen que volver a testear. Y esas 5 cosas tienen que estar completamente listas después de 2 semanas. Ese primer pedazo de la torta tiene que estar listo después de 2 semanas para que se entregue al cliente, el cliente lo vea y diga, está bien, sigan adelante. Y pasamos a tomar otras 5 cosas de nuestro backlog. Así, sprint tras sprint hasta que terminamos el sistema. Entonces, ¿qué pasa dentro de un sprint? En un sprint, es decir, en esas 2 semanas, tenemos una reunión diaria que se llama Daily Scrum Meeting o Daily Sprint Meeting o simplemente Daily, algunos le van a decir, no importa, donde damos el estado de cada uno.
es una reunión que tendría que ser corta, porque en este sprint lo que más nos interesa es producir, no nos interesa tanto tener reuniones, nos interesa producir y entregarle algo al cliente. Entonces, esta reunión debería durar 5 o 10 minutos, debería ser corto, pero hay equipos que siguen una mala práctica y lo hacen muy largo, pero eso ya es otro tema. Entonces, en esta reunión, simplemente cada persona responde 3 preguntas, nada más. Cada persona responde qué ha hecho ayer, qué va a hacer hoy y si tiene algún problema o algo que le está bloqueando, nada más. Como su nombre lo dice, es para dar el estado, para que mi equipo se entere en qué estoy trabajando, si estoy bloqueado, si puedo ayudar a alguien, si me puede ayudar a alguien, para que todos estemos coordinados, se puede decir, y todos sepamos qué está haciendo cada uno dentro del equipo. Entonces respondemos esas 3 preguntas y nos vamos. Por eso debería ser corta. Y por eso se hace diariamente. Entonces, una vez que pasan nuestras 2 semanas, nuestro sprint, que los desarrolladores han implementado estas 5 cosas y los QAs, nosotros, hemos testeado esas 5 cosas, hemos encontrado bichos, hemos reportado, hemos validado los fixes, los arreglos. Una vez que ya está todo eso hecho, decimos, ok, estamos listos, salgamos al mercado con esas 5 cositas. Mostrémosle al cliente, que es el mercado, estas 5 cositas. Entonces, le mandamos o le mostramos al cliente y le decimos, ya está las primeras 5 partes de tu sistema, Armacorp, ven a verlas, o en una llamada te las mostramos. Y le mostramos, aquí está el login, funciona, se puede hacer esto, ya puedes crear usuarios, ya puedes gestionar usuarios, ya puedes agregar productos, ya, eso es todo. Siguiente sprint, vamos a trabajar en los reportes, en el módulo de ventas, en el módulo de distribución, yo qué sé. Y así, va a ir creciendo la aplicación incrementalmente. Por eso esto se llama un modelo incremental, porque cada vez vas incrementando más, vas entregando más pedazos de la torta hasta tener la torta completa. Ahora, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa dentro de toda esta dinámica? Después de que termine el sprint, después de las 2 semanas, generalmente, no siempre, se hace algo que se llama un sprint review o sprint demo, que es una reunión donde nosotros como equipo mostramos lo nuevo que se ha implementado en ese sprint. Aquí está el login, aquí está los primeros reportes, está funcionando, todos conozcanlo, es como mostrar lo que ya tenemos después de ese sprint. No siempre se hace, pero dependiendo del tamaño del equipo es una buena práctica. Si somos un equipo de 10 personas, como que no es tan necesario porque ya más o menos entre 10 sabemos lo que estamos haciendo. Pero si somos un equipo de 200 donde cada uno tiene su propio sprint y cada uno está trabajando en partes separadas del sistema, sí es muy bueno hacerlo para tener una idea de qué está trabajando el otro equipo, tal vez tiene algo que ver con lo que tú estás trabajando, etc. Entonces eso es un sprint review o un sprint demo. También se hace, esto sí se hace siempre, otra reunión que se llama Sprint Retrospective o retrospectiva en español. Y simplemente en esta reunión nos juntamos otra vez todo el equipo. Todas las reuniones se hacen con todo el equipo, por si acaso. Todos, absolutamente todos. Devs, QAs, Product Owners, Managers, todos. Entonces, menos el cliente, obviamente. El cliente no participa en las reuniones, solo cuando le estamos entregando algo. Entonces, en esta otra reunión o actividad, que es la retrospectiva, nos reunimos a evaluar cómo nos ha ido en este sprint, qué ha ido bien, qué debería mejorar, o si tenemos algún problema, queja, lo que sea. Y todas esas mejoras que hemos identificado, o problemas y soluciones, se deberían corregir en el siguiente sprint. Y así vamos a ir mejorando sprint tras sprint. Porque obviamente, hablando del mundo real, no va a salir todo color de rosas. En el mundo real, esas 5 cosas que nos hemos comprometido, es muy posible que apenas terminemos 4, por factores de tiempo, por factores de falta de información, etcétera, etcétera. En el sprint 1. En el sprint 2 tal vez mejoramos un poco y ya acabamos todo. En el sprint 3 vamos a mejorar.
Pues para eso sirven las retrospectivas, porque cada sprint vamos a ir mejorando gracias a esas retrospectivas. Y por eso es importante que cuando somos miembros de un equipo, tengamos algo que decir en las retrospectivas o en los demos, etcétera. Que realmente estemos pendientes de todo lo que pasa en nuestro equipo, si hay problemas, si alguien ha tenido algún problema, por qué no hemos terminado las 5 cosas y solo hemos terminado 4, etcétera, etcétera. Y ese es un pequeño problema que a veces tenemos, especialmente la gente de Bolivia, que al principio como que no participamos mucho en estas cosas y realmente si queremos llegar a destacar y a ser buenos, tenemos que involucrarnos en todo y si tenemos algo que decir, decirlo sin miedo. Nadie se va a ofender porque digamos que ha habido un problema en el sprint o nadie se debería ofender. Obviamente también hay que saber cómo decir, no vas a decir atacando a una persona y decir, ah, es que el product owner es un burro, tampoco, ¿no? Tienes que saber cómo comunicar las cosas y siempre buscar soluciones. Entonces, por eso es que se dice que para trabajar en un equipo así, tienes que saber trabajar en equipo y tener buena comunicación asertiva. Entonces, todas esas cosas se discuten aquí. Esta reunión se puede hacer medio larga, dependiendo a qué tipo de personas hay en tu equipo. Se puede haber un poco de discusión, pero tampoco debería haber peleas. Y al final se hace una lista y se dice, con esa lista decimos, bueno, estos problemas que han pasado en el anterior sprint ya no tienen que pasar en el siguiente. Hagamos esto y esto y esto para corregirlos. Que no quede solo en quejas, tomemos acciones para corregir. Y ya. Y pasamos al segundo sprint, escogemos las 5 siguientes cosas, historias de usuario, y lo mismo, es un ciclo. A trabajar, a producir, los desarrolladores a desarrollar, a programar, los QAs a testear, y después de 2 semanas, otra vez, al cliente, aquí está tu segundo pedazo de torta. Y otra vez, un sprint demo, review, otro sprint retrospective, y así. Así hasta que se termine el sistema. Y una vez que se termine el sistema, igual seguimos porque siempre van a llegar nuevos requerimientos, nuevas historias de usuario, etcétera, etcétera. Así mientras vivamos en este proyecto. Aquí en la diapositiva les he dejado un link para un video donde explica de una forma animada cómo funciona Cascada y cómo funciona Scrum. Entonces después cuando entren a la diapositiva lo pueden ver con calma. Volviendo a nuestro ejemplo real, así es como luce el Sprint Backlog perdón, sí, el backlog y los sprints. Si digamos vamos aquí a Jira, que es donde viven todas las tareas, historias de usuario, podemos ver que aquí abajo está el backlog que tiene 224 issues. Eso quiere decir 224 tickets, es decir, los verdes que son historias de usuario y los rojos que son bichos. No quiere decir que son puro bichos, por si acaso. En este caso de Jira. Entonces, de esos 224, en el sprint 19 hemos tomado 63. En el sprint 20 recién hemos tomado 5 y recién vamos a terminar de agregar cosas aquí, por ejemplo. Entonces, es como el gráfico. Del backlog grande vas tomando un poco, priorizando a tus sprints. Y ya, y tus sprints vas trabajando. Por ejemplo, este sprint se va a trabajar del 6 de abril al 4 de mayo, por ejemplo. Y así. Entonces, esa es la forma en la que se trabaja con Scrum. En el segundo módulo van a profundizar un poco más sobre esto. Y Scrum es una de las preguntas también típicas de entrevista que siempre preguntan y dicen, ¿has trabajado en la metodología Scrum o en el framework Scrum? ¿O sabes cómo funciona eso? Entonces, la respuesta a esa pregunta es esto. Explicar de una forma muy resumida toda esta dinámica. Entonces, para complementar eso, igual pueden ver el video. También hay una certificación que se llama Scrum Master, que sirve para validar que realmente conoces bien Scrum, porque es algo que se utiliza en todos los equipos de software, entonces sí es algo importante. Algunas veces llega una persona que se llama Juan Banda
que es un experto en Scrum, a Bolivia, es boliviano, y a veces da cursos en Cochabamba o en La Paz. Su curso dura unos 3 días y te incluye el examen para certificarte como Scrum Master y un texto más. Entonces, si alguna vez ven eso, yo lo recomiendo, es muy bueno. Yo me certifico con ese curso y me ha servido. Y sí, es bastante recomendable. También pueden tomar el examen de certificación de Scrum directamente por su cuenta en internet. No me acuerdo cuánto cuesta, pero si ya ustedes se sienten que están preparados y ya han trabajado, digamos, ya tienen experiencia trabajando en Scrum y saben la teoría y también la práctica, tal vez pueden tomarlo por ahí. Entonces, es una certificación buena, útil, que si algún momento tienen la oportunidad, sí es recomendable tomarla. Para resumir esta parte, entonces existen dos corrientes o dos modelos para construir software. La primera es cascada, que es lo que se usaba antes, y ya dijimos que sus desventajas eran esas, que es secuencial y que el testing entra tarde, la revisión por parte del cliente entra tarde. Al llegar todo eso tarde, corremos un gran riesgo de que tengamos que rehacer las cosas. En cambio, Scrum y las metodologías ágiles son iteraciones donde entregas producto en pequeñas porciones, pero muy frecuentemente. Y la ventaja de eso es que tienes retroalimentación y tienes testing inmediatamente. Entonces puedes corregir cosas sin esperar a que todo tu sistema esté construido. Entonces, esas son las principales diferencias entre las dos formas de hacer software. Y lo que se usa ahorita en todo lado es Scrum. Siempre todos los equipos usan Scrum. Ahora, una cosa más sobre eso. Va a haber equipos que van a personalizar su Scrum y tal vez van a decir, no, para nosotros no es necesario hacer un review, no es necesario tener un Scrum Master, queremos que nuestro sprint sea de un mes. Se puede hacer eso, o sea, todos los equipos son un mundo diferente. Si eso funciona para su equipo, está bien. Si no funciona, entonces hay que seguir buscando una manera de que funcione. Entonces se puede personalizar tu framework de Scrum. La cosa es que funcione. Ok, antes de pasar al siguiente ciclo, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Creo que no. Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasarnos al ciclo de vida de software testing, que es el segundo ciclo. El STLC, Software Testing Life Cycle. Fases de entrada y salida. Como dijimos antes, el ciclo de vida del software testing son las actividades que realizamos durante nuestro proceso de prueba. Este ciclo de vida ya es algo más chiquito. Es solo nuestro ciclo de vida como equipo de QA. Es decir, cuando un cliente nos contrata y nos dice, quiero que sean mi equipo de QA, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos segundo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo empezamos? Etcétera. A eso se refiere este ciclo de vida. A todas esas actividades que realizamos como equipo de QA. Como dijimos antes también, este ciclo de vida debería estar integrado con el ciclo de vida de desarrollo. No podemos vivir separados como se vivía antes en cascada por los problemas que ya hemos descrito varias veces. Entonces, ¿cómo luce este ciclo de vida? Este ciclo de vida de software testing se compone de 6 etapas o fases, que sí son secuenciales. Vamos a ver cada una de las fases y vamos a explicar a detalle qué se hace y en qué consiste cada una. Ya, entonces todo empieza en el análisis de requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los product owners han terminado
obtener y documentar los requerimientos y las historias de usuario y ya están en el backlog. Los desarrolladores seguramente van a empezar a leer, a entender y a programar para implementar estos requerimientos. Y nosotros deberíamos también empezar a leer, a entender estos requerimientos para saber cómo vamos a probarlos y empezar, si se puede, empezar a escribir nuestros test cases. Entonces, eso es lo que hacemos en el análisis de requerimientos. Aquí está un poquito más detallado. Entonces, durante esta fase, el equipo de QA estudia todos estos requerimientos y entre algunas actividades que se pueden realizar en este análisis de requerimientos están las de identificar los tipos de prueba. Por ejemplo, si ahí al leer los requerimientos nos damos cuenta que esto va a ser una aplicación móvil que va a estar para Android y para iPhone, entonces ya tenemos que identificar qué tipos de pruebas vamos a hacer, si vamos a requerir que nos den un teléfono Android y un teléfono iPhone, o si vamos a usar emuladores, todas esas cosas tenemos que ir planeando. Tenemos que estudiar estos requerimientos y categorizarlos de forma prioritaria, es decir, cuáles vamos a testear primero y por qué. Como dijimos cuando estábamos haciendo los test cases, primero hay que testear lo más importante. Entonces, no nos vamos a poner a testear que el color rojo sea de cierta tonalidad primero, sin que hayamos testeado el login, que es más importante, por ejemplo. Entonces, va a haber todo tipo de requerimientos visuales, de funcionalidad, grandes, pequeños, todo. Por eso es análisis de requerimientos. Tenemos que entenderlos y priorizarlos. Y generalmente se crea una matriz que se llama RTM, que en inglés significa Requirements no sé cómo se pronuncia esa palabra, Traceability Matrix, que en español significa matriz de requerimientos. Es decir, es un Excel donde está requerimiento 1, título, prioridad, requerimiento 2, título, prioridad. Están los requerimientos de forma ordenada, con una breve descripción y con sus prioridades. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar cuáles son los requerimientos más importantes que debemos testear. Como dijimos antes, se identifican los entornos o dispositivos que vamos a necesitar y en caso de ser necesario se hace un análisis de automatización y se responde a la pregunta si vamos o no vamos a automatizar esto en el futuro y por qué. Ahora, todas estas cosas son responsabilidad de los líderes del equipo. Si es mi primer mes de trabajo, no me van a pedir que haga todo este trabajo de análisis de requerimientos, de priorizar, porque necesitas tener cierta experiencia para hacer esto. Pero aunque sea mi primer día de trabajo, por lo menos es bueno que tenga idea, aunque yo no lo esté haciendo, es bueno que tenga idea por qué estamos haciendo esto. Entonces, los entregables de esta fase generalmente son la matriz, donde están los requerimientos ordenados y con prioridades, y a veces un informe de que si vamos a automatizar o no vamos a automatizar. Eso no es muy común, la verdad, ese informe. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, pasamos a la siguiente fase que se llama test planning o fase de planeación del testing, podríamos decir, o fase de planning, donde nosotros como equipo empezamos a estimar todo el tiempo y esfuerzo que vamos a necesitar para testear este sistema de Pharmacore, por ejemplo. Tenemos que dar una estimación y decir, ya nuestra estimación somos 10 en el equipo, vamos a tardar aproximadamente un mes en testear todo. Más o menos vamos a escribir unos 5,000 test cases o 2,000 y eso nos va a tardar un mes ejecutarlos, escribirlos, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que vamos a hacer, todos estos planes, objetivos, tareas que vamos a hacer, se plasman en algo llamado test plan o plan de prueba, que simplemente es un documento que va a plasmar todo el plan que vamos a tener como equipo de QA.
Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a compartir unos ejemplos de test plan para que se entienda mejor esto. En esta fase también, si es que fuera necesario, se eligen las herramientas de prueba. ¿Qué son las herramientas de prueba? Son las herramientas donde vamos a gestionar nuestros test cases y nuestros bichos. Digamos que estamos en un proyecto nuevo desde cero, que no hay nada, absolutamente nada. No hay ni QA, no hay herramientas, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que elegir las herramientas. Podemos decir, tenemos experiencia con PractiTest, dominamos PractiTest, usemos PractiTest, es una buena herramienta para manejo de test case. O podemos decir, usemos Jira por tal razón. Una vez más, las personas que tienen más peso aquí son las personas con más experiencia, porque si yo soy nuevo y no conozco ninguna herramienta, como que no tiene mucho sentido que yo decida qué herramienta se va a usar para toda la vida del proyecto. Pero obviamente tenemos que tomar las decisiones como equipo. Tener una guía de las personas con más experiencia, pero tomar las decisiones como equipo. Entonces, estimaciones, tiempos, plan de prueba, herramientas, planificación de roles, recursos, responsabilidades y si necesitamos algún recurso extra o algún entrenamiento extra, digamos que no tenemos ni idea de cómo funciona un sistema de farmacias, podemos pedir que un par de horas venga alguien de Pharmacorp y nos dé un pequeño tour o un cursito de 2 horas, aunque sea, de cómo funciona un sistema para que podamos testearlo mejor. Todas estas cosas se discuten, se piden, se implementan aquí en la fase de planning, cuando estamos planeando nuestro testing. Como entregable de esto, lo más importante va a ser el test plan o también llamado plan de pruebas, que es el documento que va a contener toda la guía, objetivos, recursos, personas, tipos de pruebas, información relacionada al testing que vamos a hacer. Es como la guía de todo el testing del proyecto. Una vez más, las personas responsables de elaborar este plan van a ser los líderes del equipo, generalmente. Después de que hemos terminado esa fase de planeamiento, pasamos a la tercera fase que se llama creación de test cases o test case development, que es lo que hemos hecho cuando hemos creado test cases. Cuando hemos creado test cases es como si nos hubiéramos saltado aquí directamente. Entonces, esta fase, como su nombre lo dice, nos organizamos, ya tenemos una guía, ya tenemos un plan, ya tenemos los requerimientos, entonces nos ponemos a escribir test cases de forma organizada, distribuida, etc. En caso de que este proyecto necesite automatización, también nos ponemos a automatizar o el equipo de automatización se pone manos a la obra a automatizar. Revisamos, hacemos una revisión cruzada de nuestros test cases, como ya lo hemos hecho, para que todos estemos en la misma página y todos nuestros test cases estén escritos de igual forma. Si es que fuera necesario generar datos de prueba, también lo hacemos en esta fase. Por ejemplo, si necesitamos generar una base de datos con 1 millón de usuarios, puede ser un poquito difícil esa tarea, entonces aprovechamos esta fase para hacer eso. ¿Cuáles son los entregables o los resultados de esta fase? Los test cases, los datos de prueba y en caso de ser necesario, los test cases automatizados. Una vez que hemos escrito nuestros test cases, se pasa a una fase que se llama creación de ambiente o environment setup, que en teoría es crear ambientes. Digamos, si necesitamos, digamos, emuladores de iPhone 10, 11 y 12, entonces nos damos un tiempito para crear esos emuladores, descargar, configurar, todo lo que se necesite hacer para poder hacer nuestras pruebas ahí. Eso es en caso de que se necesiten emuladores o dispositivos virtuales o dispositivos reales. Si nos mandan dispositivos reales, también hay que configurarlos, tal vez conectar un escáner, una impresora, un lector de tarjetas, depende del proyecto. Entonces, todas esas cosas aquí las hacemos para que nuestro ambiente esté listo para ser testeado cuando pasemos a la siguiente fase.
Aquí también podemos trabajar en conjunto con los DevOps. Si digamos, son cosas muy avanzadas que realmente no tenemos el tiempo o no sabemos hacer, como configurar ambientes en la nube muy complejos donde vamos a testear, el equipo de DevOps se va a encargar de eso, pero hay que trabajar con ellos y decirles lo que necesitamos. Hay que decirles qué ambientes necesitamos, qué tienen que tener esos ambientes, etcétera, para que nos entreguen todo funcionando y podamos pasar a nuestra penúltima fase, que es la ejecución de pruebas. Entonces, cuando nosotros hemos escrito test cases de nuestra tienda y luego hemos ejecutado, perdón, es como si hubiéramos hecho estas tres fases. Porque primero nos hemos organizado y hemos escrito los test cases. Después, no ha habido necesidad de la fase de ambientes porque la tienda ya estaba lista para testear. Obviamente este es un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces la tienda ya estaba lista. Entonces nos hemos pasado a ejecutar los test cases, donde cada uno ha ejecutado su test case y luego hemos supuesto que hemos encontrado bichos y hemos escrito bichos. Entonces, cuando pasamos a esta fase, a la penúltima, que es la fase de ejecución de test cases, simplemente ejecutamos nuestras pruebas según el plan, empezando por las pruebas más importantes de una forma ordenada. Los líderes del equipo van a estar haciendo revisión de cómo va la ejecución, porque recordemos que no van a ser 10 pruebas, van a ser miles. Y nos va a tomar tal vez semanas ejecutar estas pruebas. Entonces, hay que hacer una revisión, ver si alguien se ha bloqueado, ver si vamos a alcanzar a probar todo en la fecha comprometida, revisar los bichos que estamos reportando cada día, especialmente los bichos críticos que necesitan ser arreglados urgente. Y aquí se cumple todo el ciclo de vida de los bichos que vamos a reportar. Va a llegar a manos de los desarrolladores los van a arreglar, nos los van a volver a pasar para que validemos el arreglo. Vamos a validar el arreglo. Si está todo bien, se cierra. Si encontramos más problemas, otra vez vuelve a pasar a desarrollo y así. Entonces, en esta fase de prueba, vamos a ejecutar nuestras pruebas, a reportar los bichos, a validar los bichos, hacerle seguimiento a nuestros bichos hasta el cierre. Y como entregables, a los líderes del equipo podrían completar la matriz de requerimientos y decir, hemos ejecutado 1000 pruebas que cubren estos 30 requerimientos que nos hemos comprometido. Aquí están los informes de nuestra ejecución. De esas 1000 pruebas, 950 han pasado, 50 han fallado. Hemos reportado 50 bichos. Estas son las prioridades de los bichos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que terminamos todo eso, llegamos a la última fase, que es la fase de cierre o fase final, o en inglés Test Cycle Closure, sería cierre del ciclo. Y en esta fase simplemente se dedica un par de horas o tal vez un día a crear los reportes finales de cuántos test cases hemos ejecutado, cuántos han pasado, cuántos bichos hemos encontrado, de qué prioridades, cuántos bichos se han arreglado, cuántos se han quedado abiertos. Dependiendo del proyecto, cualquier dato que sea relevante para el cliente y para el proyecto. Aquí no hay una regla general de qué cosas deberías medir o qué métricas deberías medir. Todo depende del proyecto, pero sí este informe tiene que contener resultados que realmente le sirvan al cliente y visibilicen nuestro trabajo. Un error que a veces se comete es ponerle gráficos y texto de todo y sale un informe de 30 hojas que en realidad no da mucho valor. En cambio, a veces un informe de 3 hojas que te muestra gráficos de bichos, test cases y de cosas importantes puede entregar más valor que eso. Entonces aquí, una vez más, en esta fase, las personas con más experiencia van a aportar esa experiencia a la creación de estos informes. Y mientras más experiencia vamos ganando, entonces más nos vamos a ir involucrando en esto. Entonces entregamos el informe de bichos, el informe de test cases, el informe de los requerimientos.
nuestra recomendación, es decir, QA recomienda que este producto está listo para salir. QA recomienda que no se salga al mercado porque todavía existen 10 bichos críticos que no han sido arreglados. Entonces, por eso se dice que QA es el último eslabón de la cadena, porque en esta fase final, cuando estamos entregando estos resultados, damos nuestra recomendación, nuestro visto bueno o nuestro visto malo para salir o no salir al mercado. Y obviamente una vez que, si digamos hemos dicho no recomendamos salir al mercado, nos van a preguntar los managers, los product owners, todos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se necesita para salir? ¿Realmente esto es crítico o no? Entonces puede que haya, que necesitemos explicar cosas, un pequeño debate, una pequeña llamada, reunión, explicación, lo que sea. Pero la cosa es que comuniquemos y que visibilicemos nuestros resultados. No podemos quedarnos callados y que nadie se entere de todo lo que hemos hecho. Entonces, una vez que se han cumplido todas estas, un ratito, antes de eso, algunos ejemplos de cosas que se pueden poner en un reporte final. Como dije, no hay una regla de oro, pero algunos ejemplos tienen que ver con, como ya dijimos, los bichos, los estados de los bichos, cuántos han sido arreglados, cuántos han cerrados, cuántos han resultado ser inválidos, cuántos hemos reportado cada sprint o cada semana o cada día, cuántos son críticos, cuántos son medios, cuántos son low, cuántos test cases hemos ejecutado, cuántos han pasado, cuántos han fallado, cuántos test cases más o menos tiene cada módulo. Sí, esos son algunos ejemplos. Mayormente las métricas van relacionadas a bichos y a test cases, pero cada proyecto es diferente. Incluso puede que nos pidan alguna métrica especial, pero no es algo que se da comúnmente. Entonces, una vez que hemos terminado hasta ahí, ya hemos dado nuestra recomendación y hemos dicho, ya está nuestro trabajo, estos son nuestros resultados, damos nuestro sello de QA y nuestro visto bueno, esto está listo para salir, simplemente se sale y el producto va al mercado. Y empezamos otro sprint, otra iteración, nos llegarán nuevos requerimientos y otra vez a pasar por todo el ciclo de testing y también a pasar por todo el ciclo de desarrollo que es el grande, que ya hablamos al principio. Ahora, volviendo a a la fase de planning. En esta fase de planning, en la fase 2, dijimos que lo más importante que se hace es el test plan, que simplemente es un documento guía para todo el equipo de QA. Entonces, este documentito, que a veces es un dolor de cabeza para algunas personas o algunas personas les tienen miedo cuando les dicen, haz un test plan, es simplemente un documento que contiene información vital o útil o importante de nuestro trabajo como equipo de QA. Entonces, les voy a compartir estos dos ejemplos de test plan. Podríamos decir que son dos formatos de test plan. Y ustedes ya lo pueden ver a detalle para tener una idea de cómo luce un test plan y qué contiene un test plan. Entonces, como dijimos antes, simplemente es una guía para saber qué va a hacer o qué está haciendo el equipo de QA para testear este sistema de fármaco. Este, por ejemplo, está sacado de una página que se llama Guru 99. Aprovechando, les recomiendo mucho esta página porque es una de las mejores páginas y más antiguas de testing del mundo. Es realmente muy completa y está actualizada. En esta página Guru 99, creo que es de alguien de la India, no estoy seguro la verdad, hay cursos de todo, desde lo más básico, desde escribir un test case hasta testear cosas en la nube o programación, lenguajes de programación, proyectos para practicar. Algunos proyectos o cursos no son gratis y se pagan,
pero la mayoría sí son gratis. Entonces es bastante, bastante útil. Y lo bueno es que está actualizado. Todo el material que hay aquí son cosas de testers que están trabajando actualmente en todo el mundo y es todo el material actualizado. Entonces, es bastante recomendable esta paginita Guru 99. Si quieren empezar, digamos, desde cero, podrían empezar por el curso de software testing, que es como una especie de varios tutoriales pequeños y contexto para aprender software testing. Pero muchas de las cosas que ya hemos aprendido nosotros y pueden complementar también algunas cosas. Aquí te da un sumario de qué se trata este curso. En realidad no son cursos, son como tutoriales que tienen videos y artículos, pero son muy útiles y está muy actualizado y puede servir bastante. Entonces es recomendable. El ejemplo uno que es sacado de esta página, que se llama Guru 99 y es un ejemplo de test plan de un banco. Entonces imaginemos que nos han contratado como equipo de QA para hacer testing de un sistema bancario. Es un ejemplo antiguito, así que puede tener términos o cosas medio antiguitas, pero eso no importa. Lo que queremos saber es cómo lo usa un test plan. En este ejemplo de test plan, tiene una carátula donde dice test plan Guru 99, un abstracto donde te dice de qué se trata este documento, quién lo ha creado, cuál es su correo. Es un documento bastante formal, tiene una versión para indicarnos qué correcciones ha tenido, etcétera, etcétera. En el mundo real no hay tiempo para hacer algo así tan formal, así que los test plans son dependiendo del proyecto, 3, 4 hojas, directo al punto, digamos. Pero no está mal tampoco. Hay empresas que tienen su propio formato para test plans y te pasan algo como esto y te dicen cuando te toque hacer un test plan, por favor utiliza este formato. Y ya está, solo tienes que utilizarlo y llenar con los datos de tu proyecto. Entonces, en este test plan hay una tabla de contenidos. Primero vamos a hablar de la estrategia de testing que vamos a usar. Después vamos a hablar de los objetivos de este testeo, de estas pruebas. ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a usar para testear? ¿Cuáles son los recursos que tenemos en este proyecto? ¿Cuáles son los ambientes? ¿Cuáles son las estimaciones y el calendario de este proyecto? ¿Y cuáles son los entregables? Entonces, esos son elementos importantes que no debería contener un test plan. Pero una vez más, esto depende de cada equipo. Entonces, vamos a darle una mirada rápida al test plan y después se los voy a compartir los dos para que lo lean a detalle, porque son, no me acuerdo cuántas hojas, pero son bastantes. Ya, entonces, empieza con una introducción donde nos dice, este test plan está diseñado para describir el alcance, el enfoque, los recursos, el calendario y todas las actividades de testing del proyecto Guru 99, del banco Guru 99. Recordemos que estamos testeando una aplicación de banco. Dice, el plan identifica todos los ítems, las funcionalidades y los tipos de testing que vamos a hacer, el personal responsable del testing, los recursos, el calendario, los riesgos y todo lo que se necesita para completar nuestro plan. Esa es la introducción. Luego nos habla de la estrategia de testing. ¿Qué significa la estrategia? Es cómo vamos a testear, qué tipos de pruebas vamos a hacer. Entonces, dentro de la estrategia de testing, primero nos habla del scope. El scope es una palabra bien utilizada, que significa el ámbito, es decir, hasta dónde vamos a testear. Recordemos que esta es una aplicación de banco. Entonces, si no definimos un scope, si no le ponemos un límite, puede que el día de mañana terminemos de testear
digamos que esta aplicación se conectaba con fax, con un fax de otro banco, digamos, con equipos de otro banco o del gobierno, yo qué sé. Si no hemos definido el scope y no hemos dicho en nuestro test plan que testear esos equipos, esos faxes, por ejemplo, fuera del banco, no estaban dentro de nuestro testing, el cliente puede llegar y decir, hemos descubierto que cuando mandas un fax a otro banco no se manda, no sé qué. ¿Por qué no han descubierto eso? Si no lo hemos definido. Pero si desde el principio en nuestro test plan hemos dicho estos periféricos, estos dispositivos fuera del banco están fuera del scope, entonces no hay queja porque les hemos explicado antes de testear qué cosas van a entrar dentro de nuestro testeo y qué cosas no van a entrar dentro de nuestro testeo. Un ratito voy a ver esos perros. Ya, perdón, creo que ya está. Ya, entonces dentro del scope tenemos que definir qué features o qué componentes van a ser testeados y qué features o qué componentes no van a ser testeados, nada más. Es lo más importante del scope. Entonces, en nuestro ejemplo del banco, nos pone una tablita y nos dice, vamos a testear todos esos módulos. El módulo de balances, donde puedes ver tus balances, saldos, el módulo de transferencias, el extractos, el módulo de personalización de extractos, el módulo de los passwords, de creación de clientes, creación de nuevas cuentas, edición, borrar cuentas, clientes, hacer depósitos y hacer retiros. Todo lo relacionado a esos módulos, todo lo que está dentro de esos módulos, todo lo que está relacionado con los roles de manager y de cliente, sí, manager y cliente, lo vamos a testear. Está dentro del scope. Todos los requerimientos, componentes que estén relacionados a esto, a lo que hemos descrito aquí, lo vamos a testear. ¿Qué cosas están fuera de nuestro scope? ¿Qué cosas no vamos a testear? Las siguientes. Por ejemplo, el hardware de tu banco. No nos has contratado para testear el hardware o las redes de tu banco. Entonces eso está fuera del scope. No vamos a testear las interfaces de usuario. En este caso, al decir interfaces, se refiere a dispositivos que se conectan a las computadoras, porque es un ejemplo antiguo. No vamos a testear la lógica de la base de datos, porque puede ser que no haya tiempo para hacer un testeo tan profundo. No vamos a hacer un testeo de seguridad ni de performance en tu aplicación. Si este fuera un plan para un banco del 2022, esto debería estar arriba. Porque una aplicación de banco debería testear siempre, hacer pruebas de seguridad y de performance. De seguridad, porque estamos hablando de dinero y los hackers pueden hackear el sistema y robar dinero. Y de performance, porque estamos hablando de un banco y ahora se hacen las transacciones por internet y si tu sistema no soporta 10 clientes haciendo transacciones y se cuelga, es un mal sistema. Entonces, si este fuera un ejemplo de la época actual, esto debería estar arriba, dentro del scope. Pero estamos imaginando que que estamos en esta época cuando no era tan importante hacer estas cosas. Entonces, en este plan, este equipo de QA ha dicho, todo esto de arriba está dentro del scope, todo esto de abajo está fuera del scope. Entonces, aquí puede haber un poco de debate. Recordemos que estamos en esta fase. Todavía no hemos escrito ni siquiera test case. Este test plan se muestra al cliente, a los product owners, a todo el equipo. Y puede que nos digan, un momento, estamos hablando de un banco, necesitamos testear esto. Planifiquen para introducir este tipo de pruebas aquí. No importa si se les toma más tiempo. Entonces podemos nosotros decir, el problema es que no tenemos a nadie experto en seguridad en el equipo, necesitamos contratar uno,
o busquemos alguna alternativa, etcétera. Entonces aquí hay un poco de, puede que haya un poco necesidad de hablar y explicar las cosas y puede que nos pidan algo y expliquemos por qué lo hemos sacado, etcétera. Una vez más, esto va a estar a cargo de los líderes del equipo. Entonces, una vez que ya hemos entrado a un acuerdo, hemos escrito todo, podemos pasar a la siguiente sección de nuestro test plan, que es donde vamos a describir los tipos de testing que vamos a hacer, los tipos de prueba que vamos a hacer. Entonces, de una forma breve, sin entrar en mucho bla, 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 simplemente tenemos que decir, a este banco, a esta aplicación, le vamos a hacer estos tipos de prueba. Cuando veamos tipos de prueba, vamos a entender un poco más a qué se refiere esto mañana. Entonces, por ejemplo, en este test plan se va a hacer pruebas de integración, que quiere decir que vamos a asegurarnos que todos estos módulos se integren correctamente y funcionen bien todo el sistema. Pruebas a nivel de sistema, que quiere decir que aparte de ver que se integran uno por uno, vamos a ver otra prueba, es decir, vamos a hacer más pruebas cuando todo el sistema esté integrado y completado. Y vamos a hacer pruebas de API, porque el API es una parte importante de todos los sistemas, es donde se comunica el mundo exterior con nuestro sistema, el punto de comunicación del mundo exterior con nuestro sistema. También podríamos decir aquí, si estuviéramos en el 2022, vamos a hacer pruebas en dispositivos móviles, vamos a hacer pruebas en distintos navegadores, porque ahora todas las aplicaciones de banco corren en tu celular y puedes hacer depósitos, transferencias desde tu celular. Pero este es un ejemplo antiguito cuando todavía no se hacían esas cosas. Entonces aquí describimos todos los tipos de pruebas que vamos a hacer a esta aplicación. De una forma breve, así como está aquí. Una línea cada prueba está. No necesitamos poner la historia de la prueba o qué es, no. Solo describir, vamos a hacer este tipo de prueba así, o por qué. Esta es la razón, y ya. Después, otra cosa importante que hay que identificar en el test plan son los riesgos y planes de mitigación. Generalmente cuando trabajamos en equipos con varias personas que tienen distintos contextos, niveles de experiencia, podemos identificar riesgos. Por ejemplo, aquí han puesto este riesgo. Dice, el equipo no tiene experiencia haciendo testeo de aplicaciones web. Ese es un riesgo porque no es lo mismo que testee un QA que tiene experiencia de 5 años testeando aplicaciones web a que testee a alguien completamente nuevo que nunca testeó aplicaciones web. Eso es un riesgo. Y al informar eso, estamos diciendo puede que haya retrasos, porque nuestro equipo está compuesto por pura personas nuevas. Entonces, al cliente y al resto del equipo le estamos diciendo eso, estén preparados para eso. Siempre que identificamos un riesgo, también hay que buscar planes de mitigación, es decir, soluciones. Entonces, por ejemplo, diciendo un plan de mitigación podría ser que antes de empezar todo, demos un curso de web testing, cómo testear aplicaciones web. Es un plan de mitigación. Después, otro riesgo que he identificado aquí es que el calendario, el tiempo es muy pequeño. Digamos, les han dicho, tienen que testear toda esta aplicación de banco en una semana. Entonces, alguien con experiencia dice, no, eso es imposible. Esta es una aplicación compleja que tiene muchos flujos, usuarios, módulos. Tenemos un equipo nuevo. No. Entonces, se le dice al cliente o al equipo o a los dos, aquí hay otro riesgo. Es imposible que hagamos todo esto en una semana. ¿Qué te propongo? Si realmente lo necesitas en una semana, priorizar. Quitaremos la mitad de estos módulos y nos quedamos con la mitad que te parezca más importante y ahí sí tal vez podemos cumplir una semana. Entonces podemos priorizar, si te parece. O si no, danos un mes y ahí sí cumplimos. Y hay otros riesgos más que han identificado. Por ejemplo, el test manager no tiene buenas habilidades de management, dice. Entonces, otro
plan, training para el manager. Eso ya no es muy real, ¿no? Nunca he visto que pongan eso en un proyecto real, pero este es un ejemplo. Aquí hay otro riesgo igual que dice falta de cooperación dentro del equipo. Incluso dice aquí que se llevan mal dentro del equipo. Entonces, si todo el equipo de QA se lleva mal, es un riesgo porque ese equipo no va a funcionar muy bien. Entonces ahí ya deberían pensar los managers, los leads, distribuir el equipo, separar, cambiar a las personas, yo qué sé. Y por último han puesto que el dinero está mal estimado y que necesitaríamos que nos paguen más, en pocas palabras. Entonces ese tipo de cosas ya se discuten a un nivel un poco más alto, ¿no? No nos van a afectar al principio. Ya, entonces lo importante de los riesgos es que nos van a servir como para cubrirnos la espalda. Si ha pasado algo malo o no hemos cumplido algo, pero lo hemos advertido como un riesgo al principio, entonces no hay donde quejarse. Nosotros les hemos dicho, esto no se puede hacer una semana, ustedes han firmado este test plan, ni modo, ya les hemos dicho. La próxima, denos un mes como les hemos pedido. Entonces los riesgos pueden ser a nivel de equipo, a nivel de personas, a nivel de tiempo, a nivel de empresa, a nivel de proyecto. Hay todo tipo de riesgo. O tal vez un riesgo puede ser, estamos en época de COVID y la mitad de mi equipo tiene COVID ahorita y es muy probable que la otra mitad se contagie, así que es un riesgo muy grave. Estemos al tanto de eso y estemos preparados para eso. Ese puede ser otro riesgo de la época actual. Entonces, de esas cosas, obviamente con la experiencia vas ganando el conocimiento para identificar esas cosas. Después, este test plan contiene una sección que se llama Logistics o Logística, donde explica quiénes van a testear y cuándo van a testear. La verdad, esto yo lo quitaría porque me parece irrelevante, pero este no es mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí están diciendo, vamos a contratar un equipo de outsourcing para que testee en el proyecto. Entonces, en nuestro caso, eso ya sabemos, porque somos un equipo de outsourcing. No tiene chiste poner eso. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Dice, cuando el software esté listo para testear, cuando los requerimientos estén creados, cuando el ambiente esté listo, cuando tengamos recursos suficientes. Esto igual medio que está irrelevante. Todo esto yo lo quitaría. Si fuera un ejemplo de ahora del mundo real. Entonces, el siguiente apartado, este sí es importante, se llama los objetivos, en este caso dice objetivo, y aquí se describe o se describen los objetivos de todo esto que estamos haciendo. Obviamente todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Verificar la funcionalidad del sitio web Banco Gurú 99. El proyecto se va a enfocar en las operaciones bancarias, como el manejo de cuentas, retiros, depósitos, balances. Y vamos a garantizar que todas estas operaciones bancarias funcionan bien en un ambiente real. Ese es nuestro objetivo. A veces podemos ponerlo como una lista con guiones, con bullets, o a veces así. Pero la cosa es que podamos dar todo el objetivo del proyecto de una forma bien clara, como está aquí. Entonces, ese es nuestro objetivo. Tenemos que testear y garantizar que todas las operaciones bancarias de esta página Gurú 99 Banco están funcionando bien. Después hay un apartado que se llama los criterios de testing o test criteria, donde identificamos cuáles son nuestros criterios de suspensión y de salida. Es bueno conocer qué significa esto, pero no es mandatorio que el test plan tenga esto. Pero vamos a explicar. Por ejemplo, un criterio de suspensión dice, si es que cuando estamos en la fase de ejecución, aquí, de pruebas, descubrimos que el 40% de los test cases ha fallado, es decir, casi la mitad, es decir, hay mucho bicho,
Vamos a parar el testing y vamos a informar al equipo para que arregle todo el sistema, porque no tiene mucho chiste testear algo que está arruinado por todo lado y no funciona nada, porque de todas formas lo van a rehacer. Entonces es un criterio que estamos diciendo de suspensión. Estamos informando a nuestro equipo que si nos hallamos en esta situación, vamos a tener que parar el testing y pedir que rehagan el sistema. Y un criterio de salida, o los criterios de salida, que estos sí son más comunes de verlos, no tanto la verdad, son los criterios que nos van a ayudar a decidir cuándo el sistema está listo. Por ejemplo, en este test plan, dice, como condición de salida, nos garantizamos a ejecutar el 100% de nuestros test cases. Es decir, si hemos escrito 1000, tenemos que ejecutar esas 1000 pruebas, si no, este producto no sale al mercado. Además, el 80% de las pruebas tienen que pasar. Si no, este producto no sale al mercado. Si no se cumplen estas dos cosas, el criterio de salida no se cumple y por tanto no salimos. Entonces, por ejemplo, es bueno poner criterios de salida, tal vez no como estos, pero podríamos decir, por ejemplo, un criterio de salida que sí es bueno, es solo vamos a salir al mercado si no existe ningún bug de prioridad alta o blocker o showstopper, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Sí o sí, todos los bichos que reportemos de prioridad o severidad alta tienen que arreglarse. No vamos a dar nuestro visto bueno si hay aunque sea uno que no ha sido arreglado, porque los bugs de prioridad alta son cosas importantes. Entonces, un criterio de salida podría ser ese. O podríamos poner porcentajes. A veces se pone, solo vamos a salir al mercado si hay 0% de bugs de prioridad alta y un 10% máximo de bugs de prioridad media. Entonces, ese puede ser otro criterio. Entonces, con nuestro equipo definimos esos criterios de salida y obviamente eso nos va a servir para apoyarnos. Si es que nos preguntan por qué no han dado su visto bueno de salida, podemos decir aquí está, este era un criterio que hemos acordado entre todos y no se ha cumplido, entonces no podemos recomendar que esto salga al mercado. Entonces, para eso sirven los criterios de salida. Y por último, este test plan tiene un apartado de planning, de planeamiento de recursos. En este caso, tiene una tablita donde nos dice qué recursos va a utilizar este equipo. Un servidor de base de datos, un servidor web, una herramienta de testing, es decir, una herramienta de manejo de test cases, como PractiTest. Necesitamos internet, 4 computadoras que tengan estas especificaciones. En la actualidad ya no es muy común pedir esto, porque la mayoría de las empresas de software tienen buenos ambientes, buen internet, buenas computadoras y directamente te asignan y ya. Ahora, en caso de que necesites algo especial, digamos, necesito un iPad 2019, yo qué sé, ahí sí puedes pedirlo. Entonces, ya, aquí lo han listado, todo lo que necesitan, recursos que necesitan para testear esta aplicación de banco. Después han especificado qué recursos humanos tiene este equipo. En este caso tienen un manager, tienen testers, tienen desarrolladores in test, que también se le puede decir automatizadores. Tienen un administrador de testing, tienen miembros del equipo de QA. Entonces, este es un ejemplo medio antiguito. En un equipo de QA simplemente tendríamos QA Manager, QA Lead, todos los ingenieros de QA y tal vez un equipo de automatización. Y ya, ese es el equipo de QA generalmente. Y por último, se especifican los ambientes de testing. En este caso han puesto un gráfico para mostrar cómo va a ser el ambiente de testing. Va a haber una base de datos, va a haber
2 servidores y vamos a tener 4 ingenieros, cada uno en su computadora, testeando la aplicación del banco que va a estar instalada en estos servidores y en esta base de datos. Entonces han usado un gráfico para especificar eso. Y ahora sí, por último, la estimación y el calendario. Esto sí es importante que tenga el test plan. Podemos obviar este gráfico, podemos obviar esta parte del hardware si es que no es necesario. Podemos obviar lo que dijimos de esta parte de la logística, pero esto sí es importante, lo del calendario. Porque el calendario y las estimaciones van a dar una idea a todo el equipo y a todo el cliente, a todos los clientes en cuánto tiempo va a estar testeado esto. Entonces, hacemos un poco de cálculos y decimos, ya somos 4. Según mi experiencia como QA, como manager, como lead, este tipo de aplicaciones, más o menos, cada persona va a tardar, digamos, un día en ejecutar 50 test cases. Tenemos esta cantidad de test cases, hago una división y calculo más o menos cuántas horas me va a tardar cada fase. La creación de test cases, la ejecución, el reporte, la entrega o el deployment. Y en este caso han dicho que van a tardar 280 horas. Eso lo dividen en días y crean un calendario. Entonces ya pueden proveer una fecha estimada al cliente. Y en este caso están diciendo el 23 de febrero es la fecha estimada para acabar el testing de toda tu aplicación de banco. Obviamente estos son estimados. En el mundo real casi nunca se cumplen los estimados, pero tampoco deberíamos estar muy lejos. Tampoco, o sea, no está mal si tardamos un día más o 2 días más, si es que está justificado, pero tampoco nos vamos a tardar un mes más, porque ya ni tendría sentido haber estimado. Estimar es también todo un arte que requiere experiencia. Hay técnicas de estimación. Se puede usar registros históricos y, digamos, revisar cuánto ha tardado el anterior equipo o cuánto hemos tardado nosotros la anterior vez o el anterior sprint en hacer esto. Entonces podemos sacar un promedio de los últimos 3 sprints o de los últimos 3 equipos que han hecho esto o según nuestra experiencia. Entonces hay varias técnicas para estimar y sí se necesita que un buen manager, un buen lead para estimar y también que los integrantes del equipo estén en coordinación con esta persona que va a estimar, porque de eso va a depender si tienen un calendario muy apretado o amplio. Otra buena práctica cuando estimas tareas es siempre, siempre, siempre dar unas horas o unos días extra. Si yo he estimado el 23, por si acaso me voy a poner unos 2, 3 días extra, porque sé que durante el proyecto van a surgir cosas imprevistas. Entonces esos 2, 3 días extra me van a servir. Entonces si yo he estimado con mis cálculos el 23, le voy a poner 26 en realidad. Eso se llama ponerle un buffer a tu estimación. Y ya. Y ahí acaba el test plan. Se listan los entregables y le decimos al cliente, te vamos a entregar un test plan, test cases, documentos de especificaciones o requerimientos. Vamos a usar una herramienta de manejo de test cases como PractiTest, simuladores. Vamos a hacer una matriz de requerimientos. Vamos a entregarte el informe de bichos y también te vamos a dar acceso a la herramienta de bichos para que veas lo que estamos reportando. Y al final te vamos a entregar los resultados en los reportes finales, en los reportes de bichos, en los release notes. Y en este caso también van a ser guías de instalación y de procedimientos. Ahora ya existe el rol de gente que se dedica a crear la documentación, así que ya no nos tenemos que enfocar en eso. En la mayoría de los casos, en empresas grandes, ya existen personas que específicamente se dedican a crear documentación, manuales de usuario. Entonces, en general, ya no deberíamos preocuparnos de eso. Pero este es un ejemplo medio antiguito, así que todavía se hacía. Y ahí acaba el test plan. Entonces,
Como acabamos de ver, un test plan es un documento guía que va a especificar todo el scope, limitaciones, recursos, riesgos, objetivos, tipos de testing que vamos a hacer durante este ciclo de vida. ¿Por qué se dice que es un documento guía? Porque cuando entran nuevas personas al equipo de QA, por ejemplo, si digamos estamos en pleno ciclo, contratan 2 QAs más aquí, cuando estamos creando test cases, el test plan les puede servir bastante para empaparse en lo que estamos haciendo y para que tengan una idea de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y ¿cómo se dice? Introducción o su adaptación al equipo sea mucho más rápida, ¿no? Pues para eso es una de las cosas que sirve el test plan. Para otra cosa que sirve el test plan es por si tenemos dudas de, digamos, algún criterio de salida. Ese rato vamos al test plan que va a estar compartido con todo el equipo y decimos, ya este era el criterio de salida. O tenemos dudas de en qué etapa estábamos o en qué fecha estábamos, yo qué sé. También podemos ir al test plan. Es una guía. Y por último, el test plan nos sirve para que el cliente sepa y esté de acuerdo con todo lo que vamos a hacer en las actividades de testing. Y al final se firma y ellos lo han aceptado. Les hemos dicho que entra y que no entra en nuestro testing y ya, no pueden reclamarnos si es que algún bicho por ahí aparece, pero hemos avisado previamente que estaba fuera del scope. Entonces, para todas esas cosas sirve un test plan. Y generalmente los líderes de los equipos están a cargo de generar los test plans, pero con la participación del resto del equipo. No es que el resto se desentiende ya, sino que el test plan se puede crear en conjunto con todos o se puede revisar en conjunto con todos y al final se lo afina, se lo pule y ya. Aparte de ese PDF con el test plan que les voy a compartir, hay otro aquí, es un Word que tiene un esqueleto de test plan, que tal vez les puede servir como template si algún día tienen que hacer un test plan también. Y aparte de esos dos, en internet pueden encontrar más ejemplos de test plan más cortos, más largos, formales, no tan formales. Y como les dije antes, hay empresas que van a tener su propio modelo de test plan y ustedes simplemente van a tener que usarlo y adaptarse, ¿ya? O hay empresas que no van a tener absolutamente nada de eso y ustedes van a tener que crear el test plan. Entonces, para eso les pueden servir estos modelos también. Pueden adaptarlo, quitarle un par de cosas, aumentarle un par de cosas, adaptarlo a su empresa, a su equipo y ya está, ya tienen su test plan. Entonces, eso sería todo lo que se hace en la fase de test plan. Se centra en crear ese modelo guía del test plan. Y luego seguimos con el resto de fases que ya hemos visto hasta terminar. Ya. Démonos unos minutos para las preguntas, por favor, antes de lanzar nuestra encuesta. De todo lo que hemos visto de los ciclos de vida de desarrollo, de software testing, test plans, las actividades, las fases, Scrum, cascada, los términos clave. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras tanto, lo voy a subir a nuestra carpeta compartida. Sí, Franco. Disculpe, una consulta. El Scrum y el Ujú. también lo pueden usar para test planes si es que se usa el combinado. Usar. Está usando Sí, el Scrum Bam, Scrum, algo se llama así. sí. Kanban. Usar Kanban, para test planes. sí. En el test plan, un ratito, ¿dónde está nuestro test? En el test plan vamos a especificar, bueno, todo lo que ya hemos visto. Tu pregunta es si podríamos incluir un apartado donde digamos que vamos a usar Scrum o Kanban en el test plan. Sí,
vez de usar Scrum, usar Kanban. ¿Se podría? ¿O sí o sí están usando Scrum? Ah, no, 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 se puede, se puede. En realidad hay equipos que usan los dos y tienen un tablero Scrum y un tablero Kanban, por ejemplo. Ah, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un uso común de Kanban es el siguiente. Por ejemplo, esto es un proyecto Scrum, porque tiene sprints, que ya hemos dicho que son tiempos donde se trabajan ciertas tareas, ¿no? Y tiene un backlog donde está todo el trabajo y simplemente lo vamos dividiendo en sprints. Esto es un proyecto Scrum, que ya hemos visto. ¿Cuál es la única diferencia con un proyecto Kanban? Son bastante similares. La única diferencia con un proyecto Kanban es que en Kanban no tienes sprints. Trabajas todo sobre la marcha. Es decir, te llega algo hoy, es de prioridad, lo haces hoy mismo, te llega otra cosa y otra cosa. Entonces no tienes esto de que agarras el backlog y dices, ya, esto va a ir al sprint 20, esto va a ir al sprint 19. No. En Kanban es como te llegan tareas, 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 tareas y simplemente las trabajas sobre la marcha y vienen, ¿dónde está? Y vienen aquí al board, que es donde están las tareas. Esa es la única diferencia entre un proyecto Scrum y un proyecto Kanban. En Kanban no hay sprints, todo lo que te llega viene aquí directo, que son tus tableros donde están tus tareas y tu trabajo. Aquí, todo. Llega algo nuevo aquí, llega aquí, aquí, aquí. Entonces, no hacen esas reuniones de sprints, de vamos a trabajar esto estas 2 semanas y las siguientes 2 esto otro, no. Todo lo que te va llegando obviamente pasa por una priorización. Aquí, 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 aquí. Entonces, todo el trabajo entra sobre la marcha en vivo y en directo. Ahora, un uso bastante común de Kanban, de los tableros Kanban, es cuando es un equipo de soporte. Hay equipos de desarrolladores y de QAs que los contratan específicamente para hacer soporte las 24 horas. Han debido ver que hay sistemas o servicios que te dicen, llama a cualquier hora y te resolvemos tus problemas, que no sé qué, o te damos soporte a las 24 horas. Entonces, generalmente esos equipos de software utilizan tableros Kanban porque no tienen tiempo de estar planificando sus sprints en las siguientes 2 semanas, no. Les llega algo urgente que tiene que ser arreglado ya, directo viene aquí a tu tablero de trabajo y directo alguien lo tiene que agarrar y empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar, porque los bichos que llegan en vivo a los equipos de soporte tienen que ser arreglados en un día o en menos, porque son cosas graves y generalmente cuando los sistemas ofrecen este servicio cobran harto. Entonces, a veces se contrata desarrolladores y QAs que trabajen así las 24 horas. Es decir, que estén, se les dice on call también, que quiere decir listos a la llamada. Entonces, obviamente se les paga muy bien, pero si les llaman a las 11 de la noche, tienen que ir a su compu y arreglarlo, porque es como decir, son el equipo de emergencia. Entonces, ellos trabajan con Kanban, no tienen tiempo de hacer sprints, esas cosas, lo que hemos visto. Entonces, directo, les llega algo aquí, aquí, aquí. Trabajar a moverlo, testear, programar, testear, lanzar, así, rápido, todo rápido. Entonces, ese es un ejemplo de cuándo se usa Kanban, pero la mayoría de los equipos usan Scrum para el desarrollo normal, como lo que hemos visto. Ahora, lo que me preguntaba sobre el test plan, sí puedes especificar en tu test plan lo que estás usando. Por ejemplo, en la parte de estrategia, o podrías poner una parte que se llame metodología o flujo de trabajo, si quieres, o ciclo de testing o de desarrollo, y explicar ahí y decir, vamos a usar Scrum y lo vamos a usar de esta manera, o vamos a usar Kanban y lo vamos a usar de esta manera, de una forma breve en tu test plan. Sí, es una información que podría ser útil en tu test plan. Entonces la respuesta es sí, puedes poner eso en tu test. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra pregunta?
Ya, si no hay más preguntas, voy a lanzar nuestra encuesta. Disculpe, Sí, sí, sí. según el calendario, mañana terminaríamos. El primer módulo, sí. Ujú, de introducción. Es un examen que vamos a dar. No, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero no es como un examen. No hay necesidad de hacer algo extra. Ok, gracias. Nada. Por si acaso, el video de ayer y la presentación de ayer ya está también compartido en la carpeta y en el canal de YouTube. Siempre todo va a estar compartido, máximo hasta las 11 de la mañana del día siguiente. El test plan, los dos ejemplos de test plan, para que lo vean con calma, también se los acabo de compartir en nuestra carpeta compartida. Y la presentación también se las estoy compartiendo. Dentro de la presentación hay un link para que puedan ver de una forma animada Cascada y Scrum. Creo que no dura 7 o 5 minutos, algo así. Les recomiendo ver eso también para profundizar un poquito más en Cascada y Scrum. Si no hay más preguntas, podemos resolver la encuesta diaria y ya luego nos despedimos. Hasta mañana. Tenemos una pregunta. Sí, Matías. Sí, Miguel, una consulta. ¿El Ujú. trabajo final de este módulo va a ser en la última clase, me imagino, o cuándo será? En realidad, en este módulo de introducción no hay un trabajo final como tal. Entonces vamos a hacer un pequeño cuestionario y a ver unos cuantos temas más que nos faltan y con eso termina el primer módulo, que es solamente de introducción. Y luego ya van a pasar al siguiente módulo, que es profundizar un poco más en Scrum. En este módulo es más que todo para darle un contexto y una introducción a QA, porque está orientado a personas que están empezando desde cero. Entonces no va a haber un trabajo final como tal en este módulo. Ah, perfecto, gracias. Ok. Por favor, no se olviden responder la encuesta. Todo el material ya está en la carpeta compartida. Les recomiendo ver el video que está en la presentación. El link que está en la presentación. Y si no hay más preguntas, después de responder la encuesta, nos despedimos y nos veríamos mañana en la última módulo de introducción. Gracias por su tiempo y hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Mañana, gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Preguntas sobre cómo podemos acceder a la carpeta compartida. En el grupo de WhatsApp les he compartido la carpeta, pero lo voy a volver a compartir cuando termine el Zoom en unos minutitos. Pero debería estar en el historial por si acaso. Lo voy a volver a poner. Ujú.